Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias, mirando ya a la actualidad, pendientes de la última hora, pendientes sobre todo de abarcar todas las noticias que tenemos en este lunes negro, muy pendientes de las bolsas, de los mercados. Estamos viendo la mayor caída en 40 años en la bolsa de Japón, caídas también impresionantes en Europa, pendientes de la apertura de Wall Street con alguna de las 7 magníficas que se dejan en el entorno del 10% en estos momentos, caídas que también, ojo, están contagiando por ejemplo a las criptomonedas, Bitcoin cayendo sobre un 13% más o menos en este momento y sobre todo la volatilidad totalmente disparada. Vemos al índice VIX en el 95%. Ven ustedes ahí el gráfico. Miedo, pánico entre los inversores, todo apunta a un lunes negro prácticamente histórico, sin precedentes, pero la actualidad no solo pasa por las bolsas, también estamos pendientes del entorno, el ámbito geopolítico. Se espera un ataque inminente por parte de Irán. Estados Unidos habla de que quedan 24-48 horas para que tenga lugar, para que se produzca este ataque. Pendientes también, sí, de Venezuela. Siguen las protestas, durante todo el fin de semana ha habido protestas. También siguen las declaraciones por parte de Maduro. Dice que la Unión Europea es una auténtica, una absoluta vergüenza. Vamos a abrir más frentes, por ejemplo, vamos a mirar a Reino Unido después de un conflicto civil prácticamente también histórico, sin precedentes. Vamos a contarles una reunión de emergencia que ha anunciado su primer ministro hace también unas horas y pendientes de nuevo del conflicto en Ucrania. Bueno, pues como en muchos frentes que tenemos abiertos en el día de hoy, tienen que estar pegados a Negocios Televisión porque vamos a contarles absolutamente todo, pero sobre todo vamos a mirar a los mercados. Como les decíamos, amanecíamos con caídas del entorno del 14% en la bolsa de Tokio, en la bolsa de Japón. Esto está contagiando el miedo a todos los inversores. Hay preocupaciones por una posible recesión en Estados Unidos. Ojo, porque además surgen informaciones de que podría haber una reunión de emergencia por parte de la Fed para recortar los tipos en 50 puntos básicos. Y todo esto, como se pueden imaginar, está contagiando a los mercados. Vamos a estar muy pendientes sobre todo de la apertura de Wall Street. Ahí ven ustedes la caída que se ha visto hoy en el Nikkei japonés, como decíamos, del entorno del 14%. Si juntamos las dos últimas sesiones, un 18%, es decir, la mayor caída histórica para la bolsa de Japón. Estamos pendientes pues, de que esto pueda ser precisamente un cisne negro para los mercados y sobre todo vemos el miedo, el pánico entre los inversores. También en Wall Street, por ejemplo, les contamos que las bolsas de valores de Nueva York han cotizado a la baja durante las horas previas a la apertura del mercado este lunes, ya que las acciones de Wall Street están siendo golpeadas por los temores de una desaceleración económica desencadenada por los datos y ganancias de la semana pasada. Los mercados siguieron una caída en Wall Street el viernes pasado, ya que la publicación de los datos de nóminas no agrícolas, que fueron significativamente más débiles de lo esperado, aumentó las preocupaciones de que la Reserva Federal mantendría altas las tasas de interés durante un periodo prolongado. Ven ustedes ahí los futuros del S&P se dejan en torno al 2,40%, más o menos vemos un 3% de caída para el Nasdaq en los futuros, pendientes, como decimos, de la apertura y sobre todo de indicadores económicos mixtos a lo largo de la semana. Hoy muy pendientes también de datos en Estados Unidos que podrían frenar o acelerar estas caídas. El Dow Jones estaba cayendo en el entorno del 1,53%. Hemos visto al Nasdaq perder cerca de un 4%, mientras el S&P, como vean, caía en el entorno del 2,50%. El euro subiendo un poquito frente al dólar, 0,53%. Pendientes también de las bolsas europeas, con caídas de más de 2 puntos porcentuales. Bueno, vemos un miedo, un desplome total en las bolsas, un día histórico. Todo apunta a un lunes negro. También está sucediendo esto en las criptomonedas. En una semana, la mayor parte de las criptomonedas ha pasado de rozar sus récords a protagonizar uno de los mayores desplomes de los últimos tiempos. Solo en la jornada de hoy vemos caídas del 13%. Para Bitcoin ha llegado a perder un poquito más. Ayer estaba en el entorno de los 60.000, hoy ya incluso perdiendo los $50.000, luego eso sí ha recuperado un poquito. Sin embargo, Ethereum, más castigado aún, pierde un 20% en las últimas 24 horas. Ven ustedes ahí esa gráfica. Las criptomonedas no solo no escapan de esta oleada bajista que azota los mercados financieros, sino que además destacan entre los más damnificados. Prueba de ello son los desplomes que registran en la sesión de hoy sus dos máximos representantes. Ayer también, con todas las bolsas cerradas, veíamos caídas de más de un 14% para Bitcoin, caídas también para Ethereum. Como decíamos, está cerca de máximos históricos, sobre todo después de la Bitcoin Conference, después de las declaraciones de Donald Trump, llegó a los 67.000, hoy perdiendo incluso
los 50.000 dólares. Si miramos al principal protagonista de esta sesión, el principal protagonista de estas caídas, nos tenemos que fijar en los mercados de Asia-Pacífico. Ven ustedes en sus pantallas lo que está sucediendo con el Nikkei, y es que sigue profundizando sus pérdidas este lunes después de que los inversores asimilaran los datos económicos clave de los sectores de servicios de Australia, Japón y China en julio. La intensa ola de ventas en la región se produjo tras la decisión de política monetaria del Banco de Japón de la semana pasada de aumentar las tasas de interés. El Nikkei se ha desplomado hasta el entorno del 14%, ahora ven caídas del 9,23%, alcanzando el punto de los 32.763 dólares. Es su nivel más bajo desde diciembre del año pasado. El Kospi de Corea del Sur también se ha desplomado un 7,54%, alcanzando su nivel más bajo desde enero. En China continental, el Shanghai Composite también caía un poquito, un 0,12%, mientras que el Shenzhen Composite bajaba también 0,12%. En la bolsa australiana también hemos visto caídas del entorno del 3,34%. Y pendientes también de las previsiones por parte de los principales bancos, hablamos de Goldman Sachs. Les contamos que ha aumentado las opciones de que la economía de Estados Unidos entre en recesión en los próximos 12 meses, en medio de fuertes ventas de las acciones en los principales índices bursátiles. Los expertos de Goldman, encabezados por Jan Hatzius, economista jefe de la firma y responsable de investigación de inversiones globales, han escrito en un informe a sus clientes este domingo que la opción de una recesión en la economía de Estados Unidos ha subido del 15 al 25%, aunque consideran que este riesgo es limitado. Dice este informe que siguen considerando que el riesgo de recesión es limitada. Es un informe que tenía acceso Bloomberg, explicando que la economía de Estados Unidos parece estar bien en general, que lo diría en el día de hoy, y destacando que la Reserva Federal tiene amplio margen para recortar las tasas de interés si es necesario, en medio de preocupaciones de que la Fed haya esperado demasiado tiempo para bajar las tasas, preocupaciones que podrían disiparse en las próximas horas, en los próximos días. Se espera, como decimos, una reunión de emergencia por parte de la Reserva Federal para recortar los tipos de emergencia. Y aparte de los temores en las bolsas, tenemos los temores geopolíticos, los temores de una guerra total en Oriente Medio. Y es que Irán ha reiterado este lunes que es necesario castigar a Israel tras el asesinato del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, pero afirmó que Teherán no va a ser responsable de la escalada en la región de Oriente Medio. Dice Nasser Kanani, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, que Irán actúa dentro del marco de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional y toma medidas serias para proteger su seguridad nacional con el objetivo de castigar al agresor, crear disuasión y defender su seguridad. Es lo que apunta el propio Kanani en su rueda de prensa semanal, refiriéndose al asesinato de Haniyeh este miércoles en un ataque con proyectil de corto alcance contra su residencia en Teherán. Kanani dijo que Israel es la fuente de la escalada en Oriente Medio. Dice que el terror es la esencia de Israel y la supervivencia de su régimen depende de la continuación del terrorismo organizado y de Estado. Con estas palabras, Kanani ha responsabilizado una vez más a Israel del asesinato de Haniyeh, lo que aseguró que su país va a responder con decisión y firmeza. Y mientras tanto, también se informa que Rusia ha suministrado a Irán el sistema de guerra electrónico de largo alcance Murmansk BN para contrarrestar posibles ataques a gran escala de Israel y Estados Unidos. Los informes indican que Irán ha instalado este sistema en varias partes del país en medio de crecientes tensiones con Israel tras el asesinato de Ismail Haniyeh en Teherán la semana pasada. Teherán ha amenazado con lanzar un ataque masivo contra Israel en cualquier momento, mientras que Israel ha advertido que va a tomar medidas de represalia contra cualquier ataque dirigido contra él. Precisamente en Irán, el comandante de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami, ha advertido a Israel de que con sus ataques en la franja de Gaza y la escalada de tensiones a nivel regional está cavando su propia tumba, deslizando así una respuesta por la muerte del líder de Hamas la semana pasada en Teherán. Dice que estas son las tumbas que ellos mismos cavan y gradualmente se van a enterrar en estas tumbas. Dice además que cuando reciban una respuesta firme van a comprender que cometieron un error de cálculo. Es lo que manifiesta el comandante Salami, responsabilizando a Israel de la muerte del líder de Hamas. Si bien las autoridades del país por el momento no se han pronunciado a este respecto. En declaraciones ante los medios, el jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán ha aseverado que el régimen sionista nació en la cuna del terror y que Israel no posee ninguno de los elementos que componen una nación. Precisamente mirando a Israel les contamos que está considerando lanzar un ataque preventivo para disuadir a Irán si descubre evidencias fehacientes de que Teherán se está preparando para montar un ataque. Es lo que informa The Times of Israel según medios hebreos, después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu convocara a los jefes de seguridad de Israel para una reunión de emergencia este domingo por la noche. A esta reunión asistieron el ministro de Defensa Yoav Galant, el jefe del Estado Mayor de la CFDI, el teniente general Herzi Halevi, el jefe del Mossad David Barnea y el jefe del Shin Bet Ronen Bar. Esto se celebró en medio de los preparativos para los previstos ataques contra Israel por parte de Irán
y de Hezbollah. La evaluación de que es probable que Irán ataque a Israel en los próximos días o semanas se produce tras asesinatos consecutivos de la semana pasada del jefe militar de Hamas y del líder de Hamas en Teherán. Irán ha culpado a Israel por la muerte de Haniyeh y ha prometido tomar represalias. Precisamente el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha amenazado este domingo con hacer pagar un alto precio en respuesta a cualquier tipo de agresión contra Israel, venga de donde venga, en referencia a las declaraciones de Irán de realizar un ataque después de que el líder del movimiento de resistencia islámica fuese asesinado la semana pasada en Teherán. Dice el propio Netanyahu: reitero y digo a nuestros enemigos que vamos a responder y haremos pagar un alto precio por cualquier acto de agresión contra nosotros, venga de donde venga. Es lo que apuntaba en un discurso pronunciado este domingo, según cita el diario The Times of Israel. Tras ello ha expresado que el país está en una guerra de múltiples frentes contra el eje del mal de Irán y que están golpeando con gran fuerza a las diferentes milicias pro-iraníes en la región. También miramos a Estados Unidos. El secretario de Estado, Antony Blinken, ha hablado con sus homólogos de los países del G7 para advertirles de que se podría producir un ataque de Irán y las fuerzas de Hezbollah en un plazo de 24 horas. Es lo que está informando el medio Axios. Este medio estadounidense cita a 3 fuentes conocedoras del contenido de las llamadas que realizó este domingo. Blinken le dijo a sus homólogos que este inminente ataque podría comenzar este mismo lunes. Convocó esa teleconferencia para coordinarse con los aliados cercanos de Estados Unidos e intentar generar una presión diplomática de última hora sobre Irán y Hezbollah para minimizar al máximo sus represalias. El secretario de Estado norteamericano cree que limitar el impacto de sus ataques es la mejor forma de evitar una guerra total en la zona. Irán y Hezbollah han prometido responder a los asesinatos atribuidos a Israel del líder político de Hamas y su guardaespaldas y del comandante militar de Hezbollah, que ha sido reconocido por el propio gobierno de Tel Aviv. Miramos también a Egipto. Ha informado a la delegación israelí del alto nivel que visitó el Cairo este sábado que no va a intervenir, no va a ser parte de una coalición militar regional para repeler un posible ataque de represalia iraní contra Israel. Es lo que informa el medio de noticias qatarí Al Arabi Al Jadid. En abril, un ataque masivo con aviones no tripulados y misiles desde Irán fue frustrado por una coalición integrada por Israel, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Qatar, Egipto, Jordania, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, en un esfuerzo por mantener su neutralidad y reducir las tensiones en la región provocadas por el asesinato del líder de Hamas. Egipto también ha notificado a Teherán que va a cerrar su espacio aéreo a cualquier acción militar que amenace la seguridad regional, según escribe este medio qatarí. Mientras tanto, seguimos mirando a Israel. Los sistemas de defensa israelíes han interceptado esta madrugada y por la mañana varios drones lanzados por Hezbollah desde el Líbano. Si bien dos de ellos impactaron en las proximidades de Ayelet Hasahar, a unos 10 kilómetros de la divisoria, y Malki, a menos de 1 kilómetro, según informaciones del ejército. Dicen que como resultado de la caída en la zona, un oficial y un soldado de las Fuerzas Armadas resultaron levemente heridos. Añaden que ambos fueron evacuados a un hospital para recibir tratamiento y que se informó a sus familias de lo sucedido. Equipos de bomberos se desplazaron al lugar para intentar extinguir el fuego provocado. También miramos a las FDI. Han anunciado este lunes la muerte de otro destacado líder del movimiento de Hamas durante un ataque aéreo ofensivo en la Franja de Gaza este domingo, tras el fallecimiento del líder político. Hablamos de Abed al-Seiri, quien supuestamente estaba a cargo del departamento de manufactura del ala militar de Hamas, algo así como el ministro de Economía en la Franja de Gaza. Murió como consecuencia de ataques aéreos. Dicen que al-Seiri desempeñó un papel importante en la dirección de los esfuerzos de Hamas para hacerse con el control de la ayuda humanitaria que estaba en la Franja de Gaza y en la gestión de los mercados controlados por Hamas. Además, dice Israel que es responsable de la distribución de combustible, gas y fondos para fines terroristas. También hablamos de Venezuela. Su presidente, Nicolás Maduro, ha calificado como una vergüenza a la Unión Europea tras los dichos de ese bloque sobre las manifestaciones que se registraron en el país sudamericano por los resultados de las elecciones del 28 de julio. Decía Maduro que la Unión Europea otra vez saca su cantaleta. La misma Unión Europea que reconoció a Guaidó, una vergüenza, dice la Unión Europea. El señor Borrell es una vergüenza. Llevó a Ucrania a una guerra y ahora se lava las manos, que calla ante la masacre de Gaza y el genocidio, pero ahora dice que Venezuela está reprimiendo las manifestaciones políticas. Dice además que cuando agreden a la población, a los hospitales o a las escuelas no son manifestaciones pacíficas. Maduro ha señalado que durante las protestas venezolanas contra su gobierno y contra los resultados de los comicios se cometieron actos de agresión contra funcionarios policiales que se encontraban en sus puestos de trabajo.
Precisamente el propio Nicolás Maduro ha asegurado este domingo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está cohesionada, unida y en combate por la paz, después de un ataque ciberfascista, es lo que decía, que tuvo como objetivo atacar a la familia militar. Decía Maduro: les puedo decir a los que dirigen desde el imperialismo norteamericano este golpe de Estado ciberfascista criminal de la oligarquía criminal y fascista, que la FARC está cohesionada, unida y en combate por la paz, la democracia, la Constitución y en protección del pueblo, es lo que apuntaba en un acto con la Guardia Nacional Bolivariana. El mandatario aseguró que el ataque cibernético denunciado contra el sistema informático del Consejo Nacional Electoral buscaba atacar a la FARC e intentar dividirla para que la oposición pudiera avanzar en sus planes de violencia. Precisamente mirando a la oposición, el candidato presidencial de la mayor coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, ha agradecido este domingo a la Unión Europea por su llamado a respetar los derechos fundamentales de la ciudadanía tras protestas registradas en contra del resultado oficial de las elecciones que dieron como ganador a Maduro. Decía Edmundo que agradece el llamado de la Unión Europea a respetar los derechos fundamentales de los venezolanos y su solicitud de una verificación independiente de los resultados con base en las actas de votación electoral que han presentado y que acreditan su victoria. La Unión Europea reiteraba este domingo que sigue con preocupación los acontecimientos en Venezuela y pidió una mayor verificación independiente de los registros electorales después de las votaciones del pasado 28 de julio que declararon como ganador a Nicolás Maduro. También pendientes del conflicto civil en Reino Unido. El primer ministro británico, Keir Starmer, va a mantener una reunión de emergencia con los jefes de policía este lunes, después de que se intensificaran días de violentas protestas contra la inmigración, con edificios y vehículos incendiados y hoteles que albergaban a solicitantes de asilo atacados. Los disturbios estallaron en varias ciudades en la última semana después de que 3 niñas fueran asesinadas en un ataque con cuchillo en Southport, en el noreste de Inglaterra, con 420 personas detenidas hasta la fecha. Los asesinatos fueron aprovechados por grupos antiinmigrantes y antimusulmanes a medida que se difundían en internet noticias de que el atacante era un islamista radical que acababa de llegar a Gran Bretaña. La policía ha dicho que el sospechoso nació en Gran Bretaña y que no se le está tratando como un incidente terrorista. Durante el fin de semana estallaron disturbios en Liverpool, en Bristol, Tamworth, Middlesbrough y en Belfast, en Irlanda del Norte, con hombres, en su mayoría jóvenes, con pasamontañas y envueltos en banderas británicas, lanzando piedras y gritando "detengan los barcos", en referencia a los inmigrantes que llegan a la costa sur durante los últimos años. También miramos al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ha asegurado que después del fallido asalto por parte de las tropas rusas de Kharkov a principios de este verano, el objetivo principal de Rusia en la guerra en Ucrania ha cambiado. Su prioridad ahora, según señala, es capturar Pokrovsk en la región de Donetsk. Dice que todo el frente oriental es un desafío y que el objetivo principal hoy, después de su fracaso en la toma de Kharkov, es Pokrovsk. Dice que su objetivo ha cambiado y que ya no es todo el este, aunque Slaviansk no está incluido. Es lo que apuntaba el propio mandatario ucraniano, según el canal de televisión Israel Pro TV. Dice el propio Zelensky que, sin embargo, piensa que Pokrovsk es su prioridad y que el frente y la ciudad de Pokrovsk son los principales objetivos de Rusia en estos momentos.